Cuando la tensión se convierte en una constante y cada metro de tierra parece tener un precio en vidas, las historias del conflicto en el Donbass revelan un drama que va más allá de los titulares. Desde los enfrentamientos en la zona industrial hasta la caída de pueblos estratégicos como Novorodivka, cada paso del avance ruso y la resistencia ucraniana deja huellas imborrables en el paisaje y en la historia. Este recorrido nos llevará desde las tácticas utilizadas en la infiltración ferroviaria hasta la estrategia de desgaste inspirada en batallas pasadas. Aquí, la guerra se define en cada movimiento y en cada decisión tomada bajo presión, mientras los ecos de antiguos conflictos resuenan en el presente. Número 1. Zona industrial del Donbass. En el este de Ucrania, es un lugar donde el conflicto ha sido tan constante como un tambor. Esta región, cubierta de fábricas, almacenes y carreteras llenas de escombros, ha sido un escenario de enfrentamientos desde hace años. Los rusos y ucranianos han convertido este territorio en un campo de batalla, con cada rincón convertido en una fortaleza improvisada. Atravesar esta zona no es fácil, pues cada metro es custodiado por trincheras y posiciones de artillería. La militarización de la región ha transformado cada fábrica en un bastión, cada calle en un laberinto peligroso. Durante mucho tiempo, este lugar fue una barrera infranqueable, pero el conflicto reciente ha cambiado el panorama. Las fuerzas rusas han encontrado caminos entre los escombros, desafiando la resistencia ucraniana. La zona industrial del Donbass, con su paisaje devastado y su atmósfera de tensión constante, sigue siendo un símbolo del conflicto interminable entre ambos bandos. Número 2. Avance ruso cerca de Prores. Fue un golpe significativo para la defensa ucraniana. Este lugar, a lo largo de una línea ferroviaria estratégica, se convirtió en el campo de maniobras de las tropas rusas que lograron abrir un nuevo camino hacia el interior del territorio ucraniano. La ofensiva se movió rápidamente, rompiendo las líneas defensivas que los ucranianos habían levantado con tanto esfuerzo. Los trenes que antes transportaban suministros ahora son rutas de combate, con soldados moviéndose a lo largo de las vías. La velocidad de este avance sorprendió a las fuerzas ucranianas, que intentaron reagruparse, pero el daño ya estaba hecho. Prores se convirtió en un testimonio de la estrategia rusa, que supo aprovechar cada debilidad en las defensas de Ucrania para avanzar, kilómetro a kilómetro, hacia nuevas posiciones. Número 3. Dnipropetrovsk y el análisis del canal pro-ucraniano. Se ha vuelto un punto candente de interés en el canal de Telegram Estado Profundo UA, que analiza minuciosamente cada movimiento en el conflicto. Este canal, de corte pro-ucraniano, no se guarda nada a la hora de narrar los avances y las retiradas de las fuerzas ucranianas y rusas. A través de sus mensajes, se revela la complejidad de las operaciones en el frente de Dnipropetrovsk, donde los rusos buscan ganar terreno mientras los ucranianos intentan mantenerse firmes. La comunidad de seguidores del canal sigue cada detalle, desde los movimientos estratégicos hasta las historias personales de los soldados que luchan en primera línea. La información, muchas veces filtrada desde el campo de batalla, da una perspectiva de la guerra que no se encuentra en los titulares. El análisis de este canal se ha convertido en una herramienta para entender la evolución del conflicto en tiempo real, con Dnipropetrovsk como uno de los focos de atención más discutidos. Número 4. Colapso del frente ucraniano en el Donbass. Fue un momento crítico que marcó un cambio en el equilibrio de poder. Durante semanas, las líneas defensivas ucranianas resistieron el empuje de las tropas rusas, pero la presión fue demasiada. Poco a poco, las posiciones comenzaron a ceder y la moral de las tropas ucranianas sufrió un duro golpe. La retirada se volvió inevitable y con ella llegó la pérdida de varios puntos estratégicos. Este colapso permitió a las fuerzas rusas avanzar de manera más rápida, capturando pueblos y aldeas que antes eran puntos de resistencia. Las comunicaciones en las trincheras se llenaron de desánimo mientras los líderes militares intentaban organizar una retirada ordenada. El Donbass, que alguna vez fue un frente resistente,
se convirtió en un terreno donde las fuerzas rusas tomaron la iniciativa, dejando a las tropas ucranianas buscando nuevas estrategias para frenar el avance. Número 5. Petro Poroshenko, en Pokrovsk. En un intento por reforzar la resistencia de su país, el expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko, hizo una visita inesperada a la ciudad de Pokrovsk. La ciudad, que había sido testigo de intensos combates, recibió la llegada de Poroshenko con la esperanza de que su presencia levantara la moral de las tropas. Con cajas de drones y equipos militares, Poroshenko recorrió las calles, entregando herramientas esenciales para enfrentar al enemigo. Su gesto fue visto como un acto de compromiso con la defensa de Ucrania, buscando inspirar a los soldados que defendían cada calle y edificio de la ciudad. Sin embargo, la realidad en el frente no cambiaba fácilmente. Aunque su visita trajo un momento de optimismo, la situación seguía siendo precaria, y la amenaza de un cerco ruso sobre Pokrovsk era cada vez más real. Aún así, su presencia dejó claro que la lucha por Ucrania seguía siendo una causa por la que muchos estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Número 6. Captura de Novorodivka. Fue un hito para las fuerzas rusas que buscaban consolidar su avance hacia el sur. Esta fortaleza, ubicada en una posición estratégica, fue asaltada por destacamentos rusos que no dieron tregua durante 4 días. La resistencia ucraniana en la localidad fue feroz, pero la superioridad numérica y la persistencia de los asaltantes acabaron por inclinar la balanza a favor de Rusia. La caída de Novorodivka marcó una brecha importante en las defensas ucranianas, permitiendo a los rusos usar la posición como un trampolín para nuevas ofensivas. Las ruinas de Novorodivka ahora son testigo de la intensidad de los combates, con sus calles desiertas y sus edificios dañados. La victoria rusa aquí no solo significó la toma de un punto estratégico, sino también un golpe a la moral de las tropas ucranianas que habían defendido la localidad con todas sus fuerzas. Número 7. Riesgo de cerco al este del río Vovcha. Se volvió crítica para las fuerzas ucranianas, que enfrentaban la amenaza de un cerco por parte de las tropas rusas. Con cada avance enemigo, el riesgo de quedar rodeados aumentaba y la tensión se palpaba entre los soldados que defendían las posiciones en la zona. Los comandantes ucranianos sabían que un cerco podría significar la pérdida de cientos de soldados, incapaces de romper el aislamiento. Los intentos por mantener abierta una vía de escape se convirtieron en la prioridad, mientras las tropas rusas presionaban desde todos los flancos. La estrecha franja de tierra que separaba a los ucranianos del río Vovcha se convirtió en un campo de batalla donde cada metro ganado o perdido marcaba la diferencia entre la supervivencia y la captura. Este escenario, lleno de incertidumbre, mostraba la dureza de la guerra en una región donde el margen de error se reducía a casi nada. Número 8. Julian Robkeley y su análisis del colapso. El periodista alemán Julian Robkeley, conocido por su estilo directo y crítico, ofreció un análisis contundente sobre el colapso del sector central de la línea del frente en Donetsk. Según Robkeley, los errores estratégicos del mando ucraniano y la retirada apresurada de ciertas unidades crearon un vacío que las fuerzas rusas aprovecharon rápidamente. Su comentario causó revuelo, especialmente entre quienes consideraban que el análisis reflejaba una visión dura pero realista de la situación. Para Robkeley, el avance ruso era la consecuencia directa de una cadena de malas decisiones, que comenzaron desde la falta de refuerzos adecuados hasta el subestimar la capacidad de maniobra del enemigo. Sus observaciones, publicadas en diversos medios, se convirtieron en un punto de referencia para entender el deterioro de la situación en el frente de Donetsk. Aunque su enfoque no fue del agrado de todos, muchos reconocieron que su perspectiva aportaba una visión necesaria para comprender la magnitud de la crisis en el campo de batalla. Número 9. La 25ª Brigada de Asalto Aéreo. Es una unidad que ha enfrentado una prueba tras otra en el frente de Pokrovsk. Esta brigada, conformada por paracaidistas experimentados, ha sido crucial en la defensa de las líneas ucranianas.
Sin embargo, la falta de fortificaciones adecuadas y la situación cambiante en el campo de batalla complicaron su misión. Desde trincheras improvisadas hasta puestos de vigilancia bajo constante fuego enemigo, los paracaidistas de la 25ª Brigada han demostrado una gran valentía en circunstancias adversas. El desgaste de la unidad se hizo evidente con el paso de los días, ya que la escasez de suministros y la intensidad de los combates les exigieron un esfuerzo constante. A pesar de sus esfuerzos por mantener sus posiciones, la presión de los destacamentos rusos los obligó a retroceder en varias ocasiones, reagrupándose para resistir nuevos ataques. La brigada sigue siendo un símbolo de la resistencia ucraniana, incluso cuando sus fuerzas se han visto reducidas y dispersas a lo largo de diferentes sectores del frente. En Pokrovsk, su papel ha sido crucial para frenar el avance ruso, pero el desgaste en el terreno ha dejado huella en sus filas. Número 10. Infiltración rusa a lo largo de la línea ferroviaria. Fue una maniobra que tomó a los defensores ucranianos por sorpresa. Los rusos utilizaron grupos pequeños de asalto que se movían a través de las líneas de árboles que flanqueaban las vías del tren. Esta estrategia, sencilla pero efectiva, les permitió avanzar sin ser detectados, acercándose a las posiciones ucranianas sin enfrentamientos directos. Las líneas ferroviarias, que alguna vez fueron rutas de suministro, se convirtieron en un corredor de infiltración para las tropas rusas que se desplazaban de un punto de cobertura a otro. Mientras tanto, los ucranianos intentaban reforzar sus posiciones, pero la táctica de infiltración de los rusos les complicó la tarea. Esta estrategia de avanzar en pequeños grupos, ocultándose entre la vegetación, permitió a las fuerzas rusas mantener el factor sorpresa y atacar de manera sorpresiva. La línea ferroviaria se transformó en un campo de batalla oculto, donde el enemigo podía surgir de cualquier lado. Los rusos se aprovecharon de esta ventaja para abrir brechas en las defensas ucranianas, lo que les permitió ganar terreno de forma gradual. Este movimiento fue un ejemplo de la flexibilidad táctica que los rusos emplearon para avanzar hacia su objetivo. Número 11. Selani y el repliegue ucraniano. Un pueblo que alguna vez fue un punto de resistencia ucraniana se convirtió en un símbolo de la difícil situación en el frente. Durante semanas, las tropas ucranianas defendieron con firmeza sus posiciones en Selani, conscientes de la importancia de este lugar para mantener el control de la región. Sin embargo, el avance constante de las tropas rusas y la presión cada vez mayor obligaron a las fuerzas ucranianas a retroceder. El repliegue se organizó con la intención de salvar la mayor cantidad posible de efectivos y reubicarse en una posición más defendible. Las calles de Selani, que alguna vez estuvieron llenas de actividad y movimiento, quedaron desiertas cuando los soldados ucranianos abandonaron sus puestos. La retirada no fue fácil. Durante el repliegue, los rusos intentaron aprovechar la oportunidad para atacar a las tropas en retirada, intensificando los combates en la zona. Aún así, los defensores lograron reorganizarse en un área más al sur, estableciendo nuevas líneas para continuar con la defensa. Selani pasó de ser un bastión de resistencia a un pueblo marcado por el eco de los enfrentamientos, y su caída representó un paso más en la difícil situación de Ucrania en el conflicto. Número 12. Combates en Ivanivka y Tsarivka. Marcaron un punto crítico en el conflicto, donde las fuerzas rusas buscaron ganar terreno en el sector norte. Ambas localidades, ubicadas estratégicamente, se convirtieron en el escenario de intensos enfrentamientos entre tropas rusas y ucranianas. Las fuerzas rusas, avanzando en pequeños destacamentos, lograron penetrar en Ivanivka primero, utilizando tácticas de asalto rápido. Los ucranianos intentaron mantener sus posiciones, pero la presión constante y la falta de refuerzos hicieron que el control de la localidad cambiara de manos. A medida que los rusos ganaban terreno en Ivanivka, dirigieron su atención a Tsarivka, otra posición clave para asegurar su avance. La batalla por Tsarivka fue feroz, con ambos bandos enfrentándose en cada calle y edificio. Sin embargo, la superioridad numérica y la mejor coordinación de las tropas rusas
les permitió hacerse con el control de la localidad. La caída de Ivanivka y Tsarhivka complicó aún más la situación para Ucrania, que ahora veía su sector norte debilitado y con menos opciones de defensa. Estos enfrentamientos dejaron claro que el control de territorios estratégicos puede cambiar de manos en cuestión de horas en un conflicto tan dinámico. Número 13. Karlivka y la estrategia de contención. Se convirtió en un punto de gran importancia en la estrategia de contención ucraniana. Esta localidad, situada en un cuello de botella natural, representaba un obstáculo para los avances rusos en el área. Los ucranianos intentaron mantener la posición, conscientes de que su control impedía el movimiento fluido de las tropas rusas hacia el norte. Sin embargo, los rusos no tardaron en reconocer la importancia de Karlivka y comenzaron a dirigir sus esfuerzos para rodearla. En lugar de realizar un ataque frontal, optaron por desviar unidades y atacar desde diferentes ángulos, buscando debilitar las defensas ucranianas. La estrategia de contención se convirtió en una partida de ajedrez, con cada bando moviendo sus piezas en busca de la ventaja. Mientras los ucranianos reforzaban sus defensas, los rusos desplegaban pequeños grupos de asalto para encontrar brechas en la línea defensiva. Finalmente, el desgaste y la presión constante de los asaltos rusos obligaron a las fuerzas ucranianas a retroceder, dejando Karlivka como un territorio disputado. Este episodio mostró la importancia de la estrategia en el campo de batalla, donde la táctica y la resistencia se combinan en una lucha constante por el control del territorio. Número 14. Uso de drones por ambos bandos. En el conflicto del Donbass, los drones se han convertido en protagonistas inesperados. Tanto las fuerzas rusas como las ucranianas han utilizado drones FPV para reconocimiento, ataque y apoyo logístico. Estos dispositivos, capaces de volar a baja altitud y esquivar obstáculos, han sido utilizados para detectar la posición del enemigo y guiar ataques precisos. Los drones rusos y ucranianos se enfrentan en un duelo silencioso en el cielo, donde cada bando intenta obtener una ventaja estratégica. Los rusos han desplegado drones para vigilar las rotaciones de tropas ucranianas y emboscar vehículos en movimiento, mientras que los ucranianos han utilizado drones armados para frenar el avance de las fuerzas rusas. La tecnología de los drones ha cambiado la forma de combatir en el Donbass, haciendo que cada movimiento en el terreno sea observado desde las alturas. Sin embargo, la proliferación de drones también ha llevado a una guerra electrónica donde ambos bandos buscan interferir con las señales de los dispositivos enemigos. En este nuevo campo de batalla, el dominio del cielo es tan importante como el control del suelo y los drones se han convertido en una herramienta esencial para ganar la ventaja en la guerra moderna. Número 15. Resistencia en Rodivka. Se convirtió en un escenario de gran resistencia durante el avance de las fuerzas rusas. La localidad, situada en un punto estratégico, fue el centro de intensos combates. Las fuerzas ucranianas que defendían Rodivka sabían que perder el control de este lugar podría abrir un camino directo para el avance ruso, por lo que se aferraron a cada metro de terreno. Durante varios días, los enfrentamientos se intensificaron, con artillería y ataques aéreos que sacudían cada esquina de la ciudad. Los defensores ucranianos, pese a estar superados en número, utilizaron tácticas de guerrilla, moviéndose entre los edificios y utilizando las ruinas como cobertura. La presión de las tropas rusas, sin embargo, fue constante, y poco a poco lograron avanzar hacia el interior de Rodivka. A pesar de la determinación de los ucranianos, el agotamiento y la falta de refuerzos hicieron que la resistencia comenzara a flaquear. Finalmente, los rusos lograron establecer una cabeza de puente en la localidad, obligando a las fuerzas ucranianas a retroceder. Sin embargo, la lucha en Rodivka quedó marcada como un ejemplo de la tenacidad de los defensores y de la brutalidad del conflicto que se vive en la región. Número 16. Asalto a Novohodivka. Fue uno de los momentos más duros para las fuerzas ucranianas en el Donbass.
Las tropas rusas, tras semanas de avances, centraron sus esfuerzos en capturar esta localidad estratégica, que servía como una de las últimas líneas de defensa antes de llegar a Pokrovsk. Los combates en Novohodivka fueron intensos, con asaltos que se prolongaron durante varios días y noches. Las tropas ucranianas, atrincheradas en edificios y posiciones fortificadas, intentaron repeler el avance ruso, pero el asedio fue implacable. La superioridad de los destacamentos rusos, apoyados por artillería y vehículos blindados, hizo que cada día se ganara más terreno. Los defensores ucranianos se vieron obligados a retirarse de una posición a otra, intentando mantener la línea mientras esperaban refuerzos que nunca llegaron. La caída de Novohodivka significó un duro golpe para la defensa ucraniana en la región, pues abrió un nuevo camino para que las fuerzas rusas avanzaran hacia el sur. Aunque los defensores resistieron hasta el último momento, la presión fue demasiada y Novohodivka cayó, dejando tras de sí un rastro de ruinas y testimonios de la ferocidad del enfrentamiento. Número 17. Evacuación de civiles en Pokrovsk. Se convirtió en una tarea urgente a medida que las tropas rusas se acercaban a la ciudad. Con decenas de miles de personas aún viviendo en la ciudad, la proximidad del frente representaba un riesgo inminente. Las autoridades ucranianas intentaron organizar una salida rápida y ordenada, pero el miedo y la confusión entre la población complicaron el proceso. Familias enteras abandonaron sus hogares con lo que podían cargar, formando largas filas de vehículos que buscaban escapar de la zona de conflicto. Las carreteras se llenaron de coches, bicicletas y personas caminando con la esperanza de encontrar un refugio seguro lejos del alcance de los bombardeos. Mientras tanto, las tropas ucranianas intentaban mantener una línea de defensa lo suficientemente fuerte como para permitir que la evacuación continuara. Sin embargo, la amenaza de que los rusos pudieran rodear la ciudad era cada vez más real, y el tiempo jugaba en contra de los civiles que aún buscaban huir. Las historias de la evacuación de Pokrovsk reflejan la desesperación de quienes se ven obligados a abandonar todo para salvar sus vidas, dejando atrás sus hogares y sus recuerdos. Número 18. Tácticas soviéticas de batalla profunda. Desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial, han resurgido como un modelo en el conflicto actual en el Donbass. Este enfoque estratégico se centra en la destrucción de las defensas enemigas a gran escala, atacando múltiples puntos al mismo tiempo para desorganizar al adversario. En lugar de centrarse en una sola línea de avance, la batalla profunda busca romper la cohesión de las fuerzas enemigas, creando confusión y forzando a los defensores a dividirse. Las tropas rusas han adoptado estos principios en su ofensiva, utilizando ataques coordinados que abarcan varios kilómetros de frente. Mientras la artillería castiga las líneas enemigas, grupos de asalto avanzan de manera sincronizada, ocupando posiciones clave y forzando a los ucranianos a retirarse de áreas estratégicas. Esta estrategia ha demostrado ser eficaz, ya que permite a los rusos mantener la iniciativa y presionar constantemente a las defensas ucranianas. Sin embargo, también requiere una gran cantidad de recursos y coordinación para mantener el ritmo de los ataques. La comparación con la doctrina soviética de antaño no ha pasado desapercibida, ya que refleja cómo las lecciones del pasado siguen influyendo en las tácticas de la guerra moderna. Número 19. Situación en Mirnograd, Rodivka, Novohodivka y Selidove formaban un anillo defensivo que protegía la ciudad de Pokrovsk. Estas localidades, dispuestas como un cinturón de seguridad, representaban la primera línea de defensa para las tropas ucranianas. Mientras se mantenían bajo control ucraniano, Pokrovsk podía considerarse a salvo de un avance rápido de las fuerzas rusas. Sin embargo, con el paso de las semanas, las ofensivas rusas comenzaron a desgastar esta capa defensiva, obligando a los defensores a retroceder y replegarse. Cada una de estas localidades fue testigo de combates intensos, con intercambios de artillería y asaltos cuerpo a cuerpo en las calles. La caída de Novohodivka y el debilitamiento de las defensas en Rodivka hicieron que la situación se volviera crítica, ya que los rusos encontraron nuevas brechas por donde avanzar. Mientras tanto,
Selidove se convirtió en un último bastión, donde los ucranianos intentaron contener la marea de soldados enemigos. La pérdida de estas localidades comprometió gravemente la capacidad de los ucranianos para mantener el control de la región, acercando aún más a los rusos a la toma de Pokrovsk y poniendo en jaque la estabilidad del frente defensivo. Número 20. El Abrams M1 y la misión de apoyo. Fue un intento desesperado por parte de las fuerzas ucranianas para reforzar a sus tropas en el frente. Este poderoso vehículo, conocido por su resistencia y potencia de fuego, fue enviado para apoyar a los paracaidistas que intentaban contener el avance ruso en las afueras de Pokrovsk. Su llegada fue recibida con esperanza por los defensores, ya que la presencia de un tanque de esta envergadura podría cambiar el curso de una batalla. Sin embargo, la misión no fue sencilla. El Abrams fue desplegado en un terreno complicado, donde los drones rusos FPV lo interceptaron en repetidas ocasiones, atacándolo con precisión. El tanque logró resistir algunos impactos, pero el fuego constante de los drones y la artillería enemiga dificultó su avance. A pesar de la adversidad, el Abrams M1 cumplió con su objetivo de proporcionar cobertura a las tropas que realizaban una retirada táctica, permitiéndoles replegarse con menos bajas. La misión del tanque fue un recordatorio de que, aunque la tecnología y el poder de fuego pueden marcar la diferencia, el campo de batalla sigue siendo un lugar lleno de incertidumbre y desafíos. Número 21. Despliegue ruso de reservas. Fue un movimiento estratégico para consolidar su avance en el Donbass. A medida que la ofensiva se intensificaba, el mando ruso decidió movilizar unidades de la retaguardia hacia las líneas del frente para reforzar a los destacamentos de asalto que ya estaban operando en la región. Las tropas de reserva, formadas por soldados frescos y vehículos blindados, llegaron a los puntos más críticos del frente, asegurando posiciones recientemente capturadas y preparando el terreno para nuevas ofensivas. Esta maniobra permitió a las fuerzas rusas mantener la presión sobre las líneas ucranianas, evitando que los defensores tuvieran tiempo para reorganizarse. El constante flujo de reservas también demostró la capacidad rusa para gestionar sus recursos en medio de un conflicto prolongado. Sin embargo, este movimiento no estuvo exento de dificultades. La logística para trasladar tropas y equipamiento a través de un terreno devastado por la guerra requirió una planificación meticulosa. A pesar de los desafíos, el despliegue de estas reservas fue un factor clave que permitió a los rusos continuar avanzando y asegurar sus posiciones en varios sectores del Donbass, marcando la diferencia en la batalla por el control del territorio. Fortificaciones improvisadas en las líneas ucranianas se convirtieron en una imagen común en el frente de batalla. Ante la necesidad urgente de defender sus posiciones, las tropas ucranianas recurrieron a cavar trincheras y levantar barricadas con lo que tenían a su disposición. Sin tiempo para construir estructuras sofisticadas, los soldados se apoyaron en sacos de arena, escombros de edificios y materiales de construcción que encontraban en los pueblos devastados. A menudo, estas fortificaciones carecían de la profundidad y solidez necesarias para resistir ataques prolongados, lo que hacía que cada posición defensiva fuera vulnerable a los asaltos rusos. Sin embargo, estas trincheras y barricadas improvisadas proporcionaban una línea de resistencia, permitiendo a los defensores ganar tiempo y organizar la retirada cuando la presión era demasiado intensa. Las imágenes de estas posiciones reflejan la dureza del conflicto, donde cada metro de tierra debe ser defendido con lo que se tiene a mano. A pesar de sus limitaciones, las fortificaciones improvisadas mostraron el ingenio y la determinación de las tropas ucranianas, que se negaban a ceder el terreno sin luchar. Sin embargo, la falta de recursos y la urgencia de la situación hicieron que estas defensas fueran un punto débil que los rusos no tardaron en aprovechar. Número 23. Resistencia ucraniana. En el norte de Hrodivka, la resistencia ucraniana se convirtió en un símbolo de lucha y determinación. Las fuerzas ucranianas, superadas en número y armamento,
lograron mantener sus posiciones contra el avance de las tropas rusas durante varios días. Los defensores, conscientes de la importancia estratégica de la zona, se aferraron a cada edificio, trinchera y colina para impedir que el enemigo se apoderara de Rodivka. La presión de los asaltos rusos era constante, con ataques diarios que intentaban romper la línea de defensa ucraniana. Sin embargo, los soldados ucranianos encontraron en el terreno y en su conocimiento del área una ventaja que les permitió resistir. Utilizando tácticas de guerrilla, emboscaban a las unidades rusas y retrasaban su avance. Las historias de los combates en el norte de Rodivka se llenaron de actos de valentía y sacrificio, con soldados que defendían sus posiciones hasta el último momento. Aunque la presión rusa finalmente obligó a los ucranianos a replegarse, la resistencia en el norte de Rodivka dejó una huella importante en el desarrollo del conflicto, demostrando que, a pesar de las adversidades, las fuerzas ucranianas estaban dispuestas a darlo todo para proteger su tierra. Número 24. La 15ª Brigada Karada fue llamada a la acción cuando la 25ª Brigada de Asalto Aéreo se vio desgastada por los combates en el frente. Esta unidad, con un fuerte sentido de motivación ideológica y el lema de izar la bandera sobre Crimea, llegó a la línea de combate con el objetivo de reforzar las defensas ucranianas en Pokrovsk. Su despliegue fue visto como una oportunidad para estabilizar el frente y frenar el avance ruso, que había ganado terreno de manera constante. Sin embargo, la situación en el campo de batalla no era sencilla. La 15ª Brigada Karada tuvo que enfrentar la misma realidad que sus predecesores: una presión constante de las tropas rusas y la falta de fortificaciones adecuadas para resistir los asaltos. A pesar de ello, los soldados de la brigada se lanzaron al combate con determinación, manteniendo la línea en algunos de los sectores más disputados del frente. A lo largo de varios días, lograron detener algunos avances rusos y permitir que otras unidades ucranianas se reagruparan. Sin embargo, la tarea de mantener un frente extenso resultó ser un desafío que sobrepasó los recursos disponibles. La 15ª Brigada Karada se convirtió en un ejemplo de la valentía y el sacrificio en el frente ucraniano. Número 25. Kursk y la estrategia de desgaste. Se menciona en el conflicto actual y tiene un fuerte paralelo con la histórica batalla de Kursk de la Segunda Guerra Mundial. Durante aquel enfrentamiento, las fuerzas soviéticas permitieron que los alemanes avanzaran, esperando el momento justo para lanzar un contraataque que los dejara expuestos. En el Donbass, algunos analistas sugieren que el mando ucraniano podría estar intentando una maniobra similar, permitiendo que los rusos avancen en ciertas áreas para luego atacar con un golpe decisivo en el momento adecuado. La idea es desgastar a las fuerzas rusas, obligándolas a extender sus líneas de suministro y a usar sus reservas antes de que puedan consolidar sus posiciones. Al permitir que los rusos ganen terreno en zonas menos estratégicas, las fuerzas ucranianas buscan una oportunidad para lanzar un contraataque que podría cambiar el curso de la ofensiva. Sin embargo, esta estrategia conlleva grandes riesgos, ya que un avance excesivo por parte de los rusos podría comprometer la capacidad de los ucranianos para reagruparse. La comparación con Kursk es una muestra de cómo las lecciones del pasado siguen influyendo en la manera en que se libra la guerra moderna, con cada bando buscando aprovechar al máximo las oportunidades en el campo de batalla.